con los minutillos y yo lo que hice en la clase anterior, ya les mandé un link también, un código de Classroom que les envié, que ahí es donde tienen que enviar las tareas. Entonces, vamos a empezar con el grupo número 1, por favor. El tema, época antigua. Entonces, comenzamos, por favor. No se escucha. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, buenas noches, disculpe. Es que fíjese que el compañero que iba a hablar, que iba a exponer, creo que no se conectó porque en su casa se fue la luz y él se quedó sin carga. Entonces habíamos hablado con Desiree, que es la que va a exponer, pero no. Si no, lo va a tener que hacer usted. Sí, también, si ella no me contesta, voy a hacerlo yo. Vale, por favor. Buenas noches, licenciado. El día de hoy voy a presentar sobre los aportes teóricos de la Edad Antigua a objeto de estudio de la economía. Los autores griegos explican el objeto de estudio desarrollando el cambio de los bienes y el comercio, principalmente con las artesanías. Esto cambió desde el origen de la primera división del trabajo, entre la agricultura y la ganadería, consolidándose con la multiplicación de las artesanías. Ahora en Grecia, se dedicaron principalmente a los sectores económicos, o sea, comercios. Durante el Imperio Helénico llega la moneda acuñada. Los griegos denominan al Estado y a la ciudad como polis. Los ciudadanos tenían propiedades de mediano volumen y los campesinos eran dueños de campos pequeños. La doctrina referente a la organización de las haciendas de los esclavistas fue llamada economía. Se instruyeron una profunda separación entre el trabajo físico y el intelectual o administrativo, considerándolas como denigrantes. Se consideraba natural la existencia de la esclavitud y necesaria para el progreso. Vamos a hablar del autor Jenofonte. Escribió un manual titulado El Económico, que hace referencia a la economía doméstica, expresando: 1. La artesanía no es para los hombres libres, es para los esclavos. 2. Apoya solo al comercio por menor. 3. Divide el trabajo del ejecutor con el del trabajo dirigente. Ahora vamos a hablar de Platón. En su obra La República establece que un estado ideal se basa en la esclavitud y la división del trabajo. Su estado consta de 3 elementos: dirigentes, militares y artesanos. Ahora de Aristóteles, considerado el sabio más genial de la antigüedad, constando de 8 libros, y su obra fundamental es La Política. Llamó crematística a la acumulación de riqueza monetaria mediante el comercio y las operaciones de crédito. El propósito de la economía es crear bienes útiles o valores de uso necesario para la hacienda, era su pensamiento. Ahora hablaremos de Roma. Roma construyó su imperio formando pequeños grupos de comercio, agrícolas y división social. La conquista de diversas colonias favoreció la estructura social, convirtiéndola en la más amplia y compleja. En la economía no existió demasiado desarrollo, mientras que la doctrina griega permitió que su pensamiento económico creciera.
Tuvo diversos aportes, sin embargo, dentro de los legados jurídicos destacados podemos encontrar Ius Genetium. El derecho ha sido fundamental para sentar las bases de las doctrinas que posee el capitalismo. Muchas gracias. Bien, veamos pues. El pensamiento griego tenía cosas bien importantes. Primero, acuérdense que ellos sacaron las primeras leyes de navegación, inventaron las pesas y medidas para las operaciones comerciales. Ellos básicamente tenían un pensamiento, lo que era el término de economía doméstica, que se dio precisamente en uno de sus pensadores, que fue Xenofonte. Ellos ya clasificaban que el trabajo esclavo era principalmente para la agricultura y no así para la artesanía, o sea que ellos básicamente lo que tenían era que el esclavo era para las cuestiones agrícolas y ya las cuestiones artesanales era para hombres libres, o sea, había división de trabajo. A ellos les interesaba más el comercio al por menor por las cuestiones de abastecimiento, por las cuestiones de poder, que era más sano las economías internas que las economías externas, porque eso lo que provoca es desabastecimiento. Por otro lado, ellos tenían ya una división propiamente por el trabajo físico, el intelectual, el ejecutor y el trabajo dirigente. O sea, ya comienzan a sacar clasificaciones sociales, pero que en ese tiempo no se usaba ese término. Luego aparece Platón. Bueno, él hablaba de un estado ideal. Ese estado ideal, pues, basado en la esclavitud. ¿Por qué? Porque él hablaba que el Estado debería estar dividido en unos estamentos, pero esos estamentos son de tipo social. Por ejemplo, la clase dirigente, los militares, y tercero serían los artesanos, y ahí no incluía al esclavo porque no se consideraba parte de personas, sino que eran objetos más. Entonces, eso sería. Y luego Aristóteles da unos aportes también, pero él hablaba que el esclavo debería de ser libre porque la naturaleza del ser humano es esa. Entonces, para cuidar revoluciones y preservar los estados, no era la esclavitud, en cierta forma tenía que ser moderada. Desarrolló un término que se llama la crematística, ¿verdad? Que era algo lucrativo. La crematística es un sinónimo de usura, es un sinónimo de lucro, ¿va? Por eso el comercio a gran escala no era partidario también de eso, y otra característica es que ya usaban moneda acuñada, que era el oro, la plata y el bronce. En cuanto a propiamente a Roma, pues era lo mismo, pues Roma, su base, su fundamento económico, aquí estaba el Estado también, que era el que daba garantía a la propiedad privada, igual que los griegos la defendían. La forma principal de producción seguía siendo la agricultura y eran casi las mismas características que tenían esos dos tipos de naciones. Gracias. Vamos con el siguiente grupo, por favor. La época medieval. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. A mi grupo pues le tocó exponer lo de la época medieval, específicamente sobre la escuela escolástica. Según lo que nosotros leímos como grupo, Santo Tomás de Aquino fue el representante de ese movimiento, el movimiento escolástico. Para los canonistas o escolásticos, la economía es un cuerpo de leyes, no en el sentido de leyes científicas, sino en el de preceptos morales, encaminados a conseguir la buena administración de la actividad económica. Las principales ideas de esa economía, entre ellas tenemos el pensamiento económico medieval, surgió en el cristianismo latino de Europa.
La economía era una de las ciencias que la Iglesia Católica había reconocido. El feudalismo se organizó de una manera social y política. El canonismo es también denominado escolástica. Los canonistas defendían la renta agraria, que era representada como beneficio que creó la propia naturaleza. Los canonistas también presentaban los problemas de la producción mercantilista. El derecho canónico también tuvo gran influencia en la formación del derecho penal y civil. Los escolásticos, condenaron los negocios que producían intereses. Santo Tomás de Aquino también nos decía de que el costo de la producción se determina por el principio de justicia. Y también él consideraba de que el precio justo debía bajarse o se debería de dirigir en la cantidad de trabajo y gastos necesarios para producir en ese entonces la mercancía. Él fue uno de los principales opositores de las ventas al por mayor y al crédito. Cuando se presentó esa época, se vivió en el desarrollo feudal. Y fue uno de los principales defensores de la propiedad privada y relaciones serviles. Compañeros, buenas noches. Entonces, el pensamiento económico medieval dice que es un desarrollo del feudalismo y la filosofía escolástica, y se centró en cuestiones éticas como la pobreza, la caridad, el precio justo, la relación conceptual entre el beneficio, el interés y la usura. Entonces, la Iglesia Católica tuvo mucha influencia en la educación financiera, y también por medio de la Iglesia adoctrinaron a todas las personas. Fue la Iglesia Católica la que empezó las doctrinas económicas. ¿Solamente? Solamente, licenciado. Vale, entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta época medieval la escuela escolástica está retomando principios aristotélicos, porque para ellos la base de la economía sigue siendo la tierra. Prohíben la usura también y el comercio desmedido, porque lo que ellos se basan en un precio justo. Ellos se basan en un precio justo, y la base del trabajo, la base de la economía está fundada en aspectos que uno debe, en aspectos morales. O sea que la doctrina ideológica imperante es la Iglesia. Entonces uno bajo esos preceptos debe de producir, uno bajo esos preceptos debe de ser parte importante en la agricultura, que era lo más importante. Por otro lado, igual que los griegos, su postulado era defender la propiedad privada. O sea, los mismos postulados de los que tenían los griegos, tomaron también ellos. La diferencia es que para ellos ya no debería de existir el esclavo, ¿verdad? Si uno, incluso debía uno renunciar a sus cosas y las relaciones eran serviles, ¿verdad? La propiedad privada y relaciones serviles, no de esclavo. Eso era básicamente lo que era el pensamiento de estos pensadores escolásticos. Gracias. Siguiente grupo, por favor. Ahorita voy a presentarle. Bueno. Bueno, a nosotros nos tocó el tema del mercantilismo, ¿verdad? El mercantilismo. Periodo mercantilista. En este periodo, con la formación de los estados nacionales y el análisis económico, fue desvinculado de los criterios éticos y teológicos que no permitan su desarrollo.
En este periodo se realizaron diversos estudios sobre la administración de los bienes y renta por el Estado, lo cual hizo ampliarse el campo de la economía. Con la formación de los nación, durante la era del mercantilismo, el análisis económico se separó de criterios éticos y teológicos que no permitieron su desarrollo. Un Estado que amplió el campo de la economía. Se determina mercantilismo un conjunto de ideas políticas o ideas económicas que se desarrollaron durante el siglo XVI y el XVII. Se caracterizó por una fuerte intervención. El punto 1. La esfera era objeto de investigación de la economía política y dedicada su atención al comercio y el dinero. Punto 2. Trataba de establecer una naturaleza de riqueza y la identificaba con el dinero. El dinero se obtenía principalmente a través del comercio exterior. Punto 3. El comercio es más favorable, ya que con la práctica del comercio al exterior se obtenían más ganancias. El punto número 4. Estos también eran partidarios de la participación estatal, ya que aseguraban la balanza monetaria y comercial favorables en la vida económica. Por lo tanto, el Estado desarrolló una política colonial y esto prohibió importar y exportar. También desarrollos, tratados y guerras comerciales. El punto 5. En el Estado se reguló la jornada de trabajo. Jornada de trabajo o laboral hace referencia al número de horas que el trabajador trabaja efectivamente en una jornada o un día. El salario de los obreros. Salario de los obreros o mínimo. Se ha definido como la cantidad mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un periodo determinado. Las contribuciones. Es un atributo que debe de pagar el contribuyente o beneficiario de una utilidad económica. Subsidios. Los subsidios son una variación del esquema propuesto para el levantamiento del impuesto o los créditos de los mismos para la donación política. Hay más de 2000 obras mercantiles. Antonio Serra trató de regularizar un breve trato que fuera capaz de crear abundancia de metales como oro y plata en los países que no disponían de minas propias. Hay más de 2000 obras mercantilistas. Entre los autores están Thomas Moon, el padre del mercantilismo, su obra Disertación sobre la riqueza de Inglaterra. Antonio Moncheretier, francés, obra tratada de economía política dedicado al rey y a la reina. Juan Bautista Colbert, francés y ministro de Luis y Solo. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. ¿Solo usted? ¿No hay nadie más? No sé si mis compañeros quieran agregar algo. No, si no, yo lo agrego, gracias. Vean, básicamente el pensamiento mercantilista, su base era el capital comercial, ¿verdad? Financiero. Estos básicamente daban una protección a la industria infante. Al mercantilismo le gustaba grabar más, o sea, depender más de las exportaciones que de las importaciones. ¿Qué quiero decir esto? Que ellos sabían que el producir más significa que un país fuera más rico y que pudiera atesorar más riqueza, porque el principio básico está ahí. ¿En dónde? En acumulación de metales preciosos. Entonces, el Estado era muy protector, o sea, tenía mucha injerencia en las actividades económicas. Grababan mucho las importaciones y su base, pues, era el comercio. El mercantilismo, pues, básicamente ya es el incipiente nacimiento del capitalismo como tal. Y entonces básicamente se centra en esas ideas.
Muchas gracias. Siguiente grupo, por favor, la fisiocracia. ¿Me escuchan? ¿Sí se le escucha, Luis? Sí, se lo escucha. Con los compañeros ahí de la fisiocracia, por favor. Estamos esperando al otro grupo, por favor. Licenciado, buenas noches. Perdone, somos nosotros el 4, pero tenemos la corriente subjetiva. No, pero sería al siguiente grupo, no importa, el que tenga algo sobre lo que es la fisiocracia. ¿Está el grupo ahí? ¿O no se le dio a nadie ese trabajo? Yo creo que sí, me recuerdo. Licenciado, creo que se lo había dado a una persona de mi grupo, pero resultó que teníamos ya un tema asignado anteriormente. No sé si lo habrá asignado a alguien más. Va, no. Entonces vamos a... Licenciado, Sí. se lo asignó al último grupo que estaba haciendo todavía integrantes. ¿A ellos se los dio? Sí, yo me recuerdo que se lo di a alguien. Y lo tienen ahí, el grupo está presente. Se lo dio el grupo 9, creo que era. Sí. No están presentes. Bueno, vamos a darle unos minutos. Si no, Buenas noches, licenciado. El grupo 9, nosotros tenemos la relación de la economía con otras ciencias. Bueno, pues no sé qué grupo, pero yo me recuerdo que sí lo había dado. Veamos entonces. Vamos a dejar eso pendiente al final. Vamos con lo que es la corriente subjetiva. Vamos con la corriente subjetiva, por favor. Muy bien, se voy a compartir pantalla. Muy bien. Objetiva creo que es primero, ¿verdad? O subjetiva, no importa. Buenas noches, licenciado. Empezaremos por los fundadores. Karl Menger. Él nació en Austria en 1840 y falleció en 1921. Sostuvo una teoría heterodoxa del valor del tipo subjetivo que chocaba con las doctrinas objetivas asentadas por la escuela clásica. Entre la colaboración de Karl Menger, estableció la escuela de Austria, desarrolló la teoría de la marginalidad, concepto de corte de oportunidad. Vamos con Leon Wallace. Él nació en Francia en 1834 y falleció en 1910. Considerado el padre de la economía matemática, desarrolló el concepto de utilidad marginal que dio lugar a una corriente económica conocida como el marginalismo. Colaboración de Leon Wallace, teoría matemática de la riqueza social y elementos de economía política pura. Buenas noches, licenciado. Buenas. La corriente subjetiva estudia la conducta humana, las reacciones emocionales del individuo en relación con la dotación de bienes que satisfacen sus necesidades. Lo fundamental está en la conciencia del sujeto, según las condiciones en que se halla, o sea, en relación con la escasez o abundancia de los medios satisfactores. La economía se convierte en la ciencia de la escasez, ciencia de la elección, y su corriente subjetiva se basa en la lógica formal,
Se basa en la teoría subjetiva del valor, se ubica en el idealismo. Muy bien, estamos ahí con ustedes, ¿verdad? Solo... Solo para hacer una aclaración, fíjese que en los fundadores hubo como una equivocación y se puso a Karl Marx y Federico Engels, pero es una de la objetiva, si no estoy mal. Entonces, sí, así es. Hicimos este cambio, ¿verdad? Que yo expuse los correctos, ¿verdad? Y son Karl Menger, Leon Wellers, y el otro que es William Stanley, ¿verdad? Pero ese pues creo que no le dio tiempo a la compañía de exponerlo. Va, no tenga pena, vea pues. Miren, pues la teoría subjetiva, después les voy a hacer la diferencia porque tenía que haber empezado el compañero Ricardo Díaz, creo que es de la corriente objetiva, si no estoy mal. Entonces, cuando hablamos de la economía subjetiva, vamos a hablar del consumo, vamos a hablar del mercado, vamos a hablar de los gustos y preferencias del consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que el aspecto psicológico se centra básicamente en eso, en el mercado, ¿sí? Entonces el mercado se basa en aspectos meramente conductuales, es decir, de consumo. Y repito, de gustos y preferencias del consumidor. Por eso es subjetivo, porque depende de uno, depende de lo que yo quiero, depende de mis necesidades, depende de lo que yo quiero consumir, depende de lo que yo puedo obtener de acuerdo a mi ingreso o a mi bolsillo. Eso es básicamente la corriente subjetiva. Luego estaba viendo yo aquí que ahorita me tienen ustedes puesto, dice corriente subjetiva. Ah, eso fue lo que ustedes cambiaron, ¿verdad? Los nombres, Karl Marx y Federico Engels. Va, pero ahí estamos. Eso es en cuanto a la corriente subjetiva. Ahora, la corriente objetiva, ¿quién la tiene, por favor? Buenas noches, licenciado Sandy Domínguez. Buenas noches, compañeros. Ahora voy a compartir la pantalla. Gracias. ¿Me ven? No. 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 Ahora voy. Y ahora, perdonen. No tenga pena, no se ve si gusta. ¿Lo leo? Lo lea, sí, gracias. Perdone, licenciado, no logré compartir. Buenas noches. El objeto del estudio de la economía en la corriente objetiva. La economía es una ciencia social, por lo tanto estudia una parte de las relaciones sociales, en específico las de carácter económico, las relaciones sociales de producción. En forma general, el objeto de estudio de la economía en la corriente objetiva está constituida por las relaciones sociales que se establecen en el proceso histórico de la producción. La sociedad está conformada por el conjunto de relaciones sociales. La economía estudia ciertas relaciones sociales, las de carácter económico. En el caso de las relaciones económicas, los objetos que intermedian son fácilmente de identificar. Son objetos que sirven para producir, son medios de producción. Por ejemplo, la maquinaria, los instrumentos, la tierra. Distribución e intercambio. Por ejemplo, el dinero, productos y mercancías son medios de consumo, artículos diversos. Cuando en las relaciones sociales se presentan estas cosas, son relaciones económicas. Existen relaciones económicas que no son consideradas como relaciones sociales, sino como relaciones entre el hombre y las cosas.
Ejemplo, las relaciones entre el trabajador con cierto grado de calificación, cantidad de productos obtenidos en un periodo de tiempo, es decir, productividad del trabajo. El consumo individual en otra relación económico, no social, lo mismo que el valor de uso. Las características fundamentales: estudia primordialmente las relaciones sociales que se establecen en el proceso de producción de los bienes materiales que se destinan a la satisfacción de las necesidades humanas. Los objetos o cosas como los medios de producción, los medios de cambio, los medios de consumo constituyen solamente eslabones en las relaciones sociales, lo que quiere decir que trata de descubrir son las relaciones entre personas o grupos. Las mercancías, o sea, los objetos que se producen para el cambio, adquieren valor por la cantidad de trabajo humano invertido en su producción. Entonces, la corriente objetiva es la del valor por el trabajo humano y cuál se deriva la teoría del dinero. La forma de distribución de los productos va a estar determinada por la manera como se participa en la producción, particularmente por el tipo de propiedad sobre los medios de producción. Como lo mencionaban pues los compañeros anteriormente y usted, doctor, la economía, licenciado, economía objetiva, los fundadores fueron Carlos Marx, de 1818 a 1883, y Federico Engels, 1820 a 1895. Y se caracteriza por estudiar los fenómenos económicos como externos al individuo y a su conciencia. Muy bien. Gracias. Solo usted, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Wilson. En este caso, pues, le voy a platicar un poco sobre la producción socialista. En este caso, pues también entra el señor Carlos Marx, quien él definía la producción socialista como el sistema en el cual se basaba en la propiedad social sobre los medios de producción, el cual estaba planteada en 2 etapas. En la primera, el Estado toma una forma de dictadura del propietario. Es acá en donde se creaba la base material, técnica, para incrementar la productividad. En el modo de producción socialista se luchaba para que no existieran las clases sociales, la supresión del hombre por el hombre, escasez de medios de consumo, satisfacer necesidades en la sociedad. Era una lucha contra el capitalismo. Enseguida mi compañero Jeffrey les va a profundizar un poco acerca del modo de producción socialista. Buenas tardes, Lick. De pronto nos hicimos un poco de bolas en este caso, pero la parte que el compañero habló estaba sujeta a la parte de la corriente subjetiva, pero con gusto les explico esa parte. El comunismo fue la primera fase del socialismo. El comunismo representaba a la clase obrera. La revolución de bolchevique se empezó a llamar socialismo. El socialismo ante Karl Marx siempre fue un modo de producción. Hicieron cambios, ya que la economía monetaria y el trabajo asalariado ya no funcionaba. Los ingresos se distribuyeron de acuerdo a la contribución que hacía cada persona. Como me imagino muchas veces está pasando como en las maquilas, que te pagan de acuerdo a lo que haces, porque no querían ganar lo mismo haciendo miles y miles de piezas que el que hacía 100, 200. Se dice que la clase obrera tiene el control de los medios de producción y de los medios de subsistencia a través de la propiedad social. Y solo Lick. Vean pues, enfoquémonos, exacto. Miren, la corriente objetiva tiene relación con lo que usted dijo. La revolución bolchevique de 1914 tiene relación con el sistema socialista y su fase última, que era el comunismo, que hasta ahí ya no se llegó en la vida práctica, ¿verdad? Es solo un concepto que yo les decía que para hablar de comunismo estamos hablando nosotros de que es una nación donde ya no hay ni dirigentes ni dirigidos, ¿verdad? Es algo que nunca ha dejado de pasar. Siempre hay gobernantes y gobernados. Ahora, la corriente objetiva se centra, lo dijo la compañera,
en las relaciones sociales que se establecen en un proceso histórico de producción. ¿Qué significa? Que estas relaciones sociales se dan dentro del proceso de producción, la creación de los objetos como medios de producción, o sea, y las mercancías que se producen para el cambio. Bueno, ¿por qué? Y luego tenemos ahí, que ella mencionó también, la forma de distribución de los procesos, de los productos. Pero vean, todo esto se da en el seno de la producción, ¿verdad? En la creación de objetos, en las instituciones, en las ideas. Ahí aparece eso. Eso es básicamente lo que estudia la corriente objetiva. O sea, lo que se da fuera, o sea, lo que se da externamente al individuo. Eso es lo que hace diferente a la corriente objetiva de la subjetiva. Les dije que la subjetiva se basa en los gustos y preferencias, la objetiva no. La objetiva se basa en las relaciones que se establecen en la producción. O sea, una es por gustos y preferencias, consumo, y la otra va por el lado de la producción. Además, lo dijo la compañera, que las mercancías adquieren valor, pero ese valor es de acuerdo al trabajo incorporado. Es decir, que una mercancía necesita un tiempo de trabajo socialmente necesario, y eso es lo que personifica a esas relaciones sociales, y eso es lo que personifica el valor de las mercancías. O sea, al decirles personificar el valor de las mercancías, estamos hablando, ellos hablaban del fetichismo, es lo que hoy por hoy se conoce como marca. ¿Por qué nosotros mejor compramos un par de tenis de marca y no otra marca X, verdad? Por una razón, es más caro, pero dura más. Entonces, estas conductas se ven hoy por hoy, pero eso al final, si ustedes se dan cuenta, todo se revuelve, porque no puede haber corriente objetiva sin corriente subjetiva. Lo único que debe de hacer es aprender a diferenciarlas, porque una producción se necesita para hacer productos, para satisfacer necesidades, o objetos, que es la palabra genérica que yo les di, que se usa en economía. Entonces, lo que se pretende acá es poderlas diferenciar. Una va por el lado de la producción y la otra va por el lado del consumo. Pero hoy por hoy en unas economías de mercado las dos están incluidas, porque no puede estar la una sin el otro, porque el fin último de la producción, yo se los dije cuál era, el consumo. Entonces, cuando hablamos de fetichismo de mercancía, es el valor apariencial que se le dan a las cosas, es la marca. No es lo mismo comprar la cosa original que un Levi's original. Hay diferencia de precio, ¿verdad? No es lo mismo comprar una marca náutica original con una Arrow original. ¿Entienden lo que se refiere al fetichismo de la mercancía? ¿Entienden por qué se refiere al valor apariencial de las cosas? ¿Entienden la relación de las dos corrientes, que una va por el lado de la producción y la otra va por el lado del consumo? Eso es la diferencia básica entre las dos corrientes fundamentales de la economía, subjetiva y objetiva, que al final van amarradas de la mano. No se puede separar una de otra. Gracias a ustedes. Vamos con el siguiente grupo, por favor. Creo que es concepto de economía. Origen del término. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Ahorita solo vamos a subir la presentación, disculpe. Perdón, licenciado, disculpe. Ahorita vamos. No tengan pena.
Perdón, licenciado, por alguna razón no podemos presentarla. No tenga pena. Solo explíquelo, por favor, léalo. Voy a intentar subirla, Yoli. Buenas noches. Buenas. Gracias. Ok. Ok, licenciado. Empezaré con la definición. Nosotros somos el grupo número 7 y nos tocó la definición de economía y de economía política. Y es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, cambio y consumo de los bienes materiales. Y a continuación nuestro compañero Roberto nos dará más explicación de esto. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas. El origen del término economía se atribuye a los antiguos griegos haber nombrado economía la disciplina científica que vamos a estudiar. Etimológicamente deriva de las palabras eikos y nemos, de neimen. El primero significa casa y se refiere a la hacienda de los ciudadanos griegos. La segunda significa labor de administrar e indicar la acción prudente para organizar el trabajo, esclavo. De los anteriores se formó la palabra economos, ecónomo, el administrador de la casa. De ahí salió el derivado economía, que derivó de todas las palabras similares de los idiomas modernos. También se afirma que el término griego nomos quiere decir ley o norma, daba al término economía la interpretación de leyes o reglas con las cuales administraban las leyes de la casa. Se cree también que la palabra economos inicialmente se refería al ama de casa. El vocablo lo utilizó inicialmente Jenofonte en el siglo IV, para quien significó ley o administración de la casa. Zamora, en 1966, afirma que el gran pensador de la antigüedad, Aristóteles, lo llamó economía. Le dejamos la palabra a la compañera Susana, licenciado. Muy bien. Buenas noches, licenciado, compañeros, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la evolución de los conceptos de economía y economía política. La economía es una actividad práctica y también una teoría. Los hombres y mujeres desde su aparecimiento han realizado actividades económicas. La teoría económica surge mucho tiempo después con el proceso de la sociedad y complicación del proceso económico. Eric Roll, en 1975, apunta que los hombres no necesitan elaborar teorías sobre el proceso económico, mientras este sea tan sencillo que no requiera una explicación especial. En estas primeras comunidades en donde la técnica de producción era simple, la propiedad de los medios de producción era comunal, no se había llegado a un intercambio. La división del trabajo progresa hasta desarrollarse el intercambio. Desaparece la facilidad de vigilar y dirigir el proceso económico-social, y este se hace impersonal. En esta época aparecen las primeras teorías que explican el proceso económico. La teoría del proceso económico surge posteriormente como consecuencia del desarrollo y complicación del proceso económico con el aparecimiento de la actividad del cambio. Dejo en la palabra al siguiente compañero. Buenas noches, licenciado. Yo continúo con el tema. Los griegos, además de preocuparse por la administración de los bienes, lo hicieron por la naturaleza del cambio. La economía, al igual que las demás disciplinas durante la etapa medieval, formaban parte del pensamiento religioso. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el análisis económico John Maynard atribuye la crisis a la falta de realización de la producción. Creó un modelo para regular la economía por parte del Estado utilizando el análisis macroeconómico. Se fomentaron los gastos del Estado
en la que incluía a los militares para compensar la falta de inversión privada. En los 70 los países capitalistas impulsan los postulados de la libertad económica. En síntesis, las denominaciones economía o más propiamente economía política es la ciencia económica de carácter social que ha estado en el desarrollo histórico y se reafirma al internacionalizarse la producción de mercancía, el comercio y las relaciones financieras, denominando globalización de la economía. Dejo en la palabra a mi siguiente compañero. Buenas noches, licenciado. Buenas. En síntesis, la denominación economía o más apropiadamente economía política es la ciencia económica de carácter social que ha estado en el desarrollo histórico y se afirma al internacionalizarse la producción de mercancías, el comercio y las relaciones financieras, denominada globalización de la economía. Dejo en el resumen al compañero Gabriel. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Con un pequeño resumen, dando a entender que la economía estudia los recursos, la creación de riquezas y la producción, y la economía política estudia el desarrollo de las relaciones sociales implicadas en el proceso de la producción. Nuevamente, licenciado. Bueno, gracias. Vean, ahí terminaron ustedes, ¿verdad? Sí. Ya ahí con lo que ustedes hablaron, sacamos una relación. Primero, hay varias cosas que ustedes hablaron, como por ejemplo, que hablaron que es economía doméstica, eso se refiere a una casa, a una morada. Hablaron ustedes sobre administración del hogar, hablaron ahí, ya lo dijo el amigo, la riqueza y los recursos. Hablaron sobre manejar, gestionar, administrar. O sea, hay muchas formas de poder definir economía, ¿sí? Entonces hay tres tipos. Hay dos definiciones. Así como hay corriente subjetiva, hay corriente objetiva para poder definir economía. Bueno, si hablamos nosotros de la primera, la corriente objetiva que está encaminada a estudiar las relaciones sociales de producción dentro de un modo de producción específico, la economía objetiva no es más que el estudio de las relaciones que se establecen en la producción, distribución, cambio y consumo, por el lado objetivo. Por el lado subjetivo, no es otra cosa que el uso racional de los recursos. Eso sería una definición subjetiva. La economía estudia el uso racional de los recursos, no más. Y una tercera, cuando hablamos de economía política propiamente, estudia las leyes que rigen el sistema económico para poderlas diferenciar las tres. Eso es básicamente la diferencia entre la corriente objetiva para definir economía, subjetiva para definir economía, y lo que es la política, que se refiere básicamente a las leyes propiamente del sistema. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos con el siguiente. Los métodos. Siguiente grupo, por favor. Buenas noches, licenciado, y buenas noches, compañeros. Buenas noches, Cristian. Ahora le voy a presentar mi pantalla. Muy bien. ¿Sí la pueden ver bien? Sí, mira. Ok, gracias. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre el método de la economía política y les dejo a mi compañero Marvin que les va a exponer ahora. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros de semestre. Esta noche vamos a explicar sobre el método de la economía política. Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño en paréntesis explicando lo que es método. El método es el modo ordenado y sistemático
para llegar a un resultado o un fin determinado. Y fase es el estado en el que pasa una cosa o persona que cambia o se desarrolla. En palabras bonitas, es el procedimiento que se sigue para conseguir algo. Dentro del método de la economía política, que es el reflejo activo del mundo objetivo y de sus leyes en el cerebro humano, es decir, ver, oír, sentir, en virtud de una realidad que se refleja en el transcurso de dicho proceso. Encontramos varias fases del método, las cuales son el conocimiento, la cognición y el proceso del conocimiento, la representación, la inducción y la deducción, el conocimiento y la inducción y la deducción. Ok. El conocimiento es toda la información que el ser humano adquiere por medio de la capacidad mental. Esta se representa como un reflejo de las cualidades de los objetos y fenómenos dentro del cerebro. Estos, el ser humano se llena por medio de los sentidos, el tacto, la vista, el olfato, el oído y el gusto. A través de esto es que se forman las nociones y los conceptos y a su vez las experiencias que causan las sensaciones. Como número 2 tenemos la cognición y el proceso del conocimiento, que es el proceso de analizar, entender y aprender de nuestro entorno. La sensación es la capacidad de nuestros sentidos. La representación es lo percibido por la mente del sujeto, permitiendo fijar una imagen en nuestra conciencia o memorizarla. Luego tenemos la inducción y la deducción, que es la idea básica en que después de adquirir un conocimiento a través de la experiencia y la práctica, se pueden utilizar procesos mentales y hechos empíricos para mayor conocimiento. Luego tenemos la otra fase, que es el reconocimiento, que es la base general que permite asentar sobre ellas cualquier tipo de conocimiento. Está constituido por el conjunto de operaciones por medio del cual los hechos se especifican en funciones. Como número 6, la inducción, que consiste en explicar la realidad a partir de su observación. Este es un proceso que va desde lo particular hasta lo general. El investigador que usa este método parte de la observación de unos casos concretos y concluye que la realidad debe comportarse de esa misma manera. Y en la deducción, que es la que constituye por lo general, de lo general a lo particular. Es decir, se arriba de una conclusión, lo que tiene en común es llegar a las necesidades. Ese es un modelo inductivo-deductivo. Gracias, compañeros. Muy bien, gracias a ustedes. Vean, estas fases del método, eso normalmente el método es muy genérico. Lo que se adapta es únicamente a la ciencia que ustedes están estudiando. La finalidad de usar nuestros pensamientos, la finalidad de usar nuestra vista, las necesidades sensoriales que nosotros tenemos es para poder percibir. Si sentimos mal olor y vemos basura, ya pensamos, hay un basurero ahí, ¿qué se hace? Si nosotros vemos alguna cosa que se necesita estudiarla, que es un problema, un fenómeno económico, aplicamos todo esto, porque al final lo que se hace es identificar el objeto o el fenómeno que se quiera estudiar, seguido de eso crear la teoría necesaria, sus conceptos y categorías a través de las distintas etapas o de las distintas fases que se va desarrollando, como lo dijo el amigo ahí. Habló de lo que es la síntesis, habló de lo que es el análisis, habló de lo que es la abstracción, habló de lo que es el conocimiento, que hay dos tipos de conocimiento, ¿va? El conocimiento empírico, el cotidiano o diario, como se le llama, al diario vivir, y el otro que es el científico, ¿va? Que es el sistemático. Y luego caemos nosotros a lo que es ya lo que son la inducción y la deducción, que es lo que nos permite formar nuestras conclusiones. En derecho se trabaja con supuestos, se forman hipótesis y se sacan conclusiones, ¿verdad? Y o sea, lo que se le conoce como consecuencia. El que matare tendrá una prisión ahí está la hipótesis y ahí está la consecuencia. Entonces todo esto es aplicable a cualquier ciencia que ustedes vean,
Y cuando estamos hablando de supuestos, nosotros estamos haciendo una abstracción de todo aquel fenómeno. En este caso sería de un delito específico que ustedes están tratando de armar y de resolver. Muchas gracias. Vamos con el último grupo, la relación de economía con otras ciencias, por favor. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Wendy. Fíjese que yo soy el grupo 5 y tenemos economía política clásica inglesa. Ahorita vamos a regresar, no se preocupe que hay tiempo, tenemos media hora. Ok, gracias. No está el otro grupo, entonces Wendy, por favor, saquemos la economía clásica, por favor. Buenas noches, licenciado. Sí, ya estamos preparados. Ahora le damos el espacito a Wendy, por favor, para que saque la economía clásica, por favor, inglesa. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. El tema de nosotros es la economía clásica inglesa. La economía política es el estudio de la producción y el comercio y sus relaciones con la ley, las costumbres, el gobierno, haciendo referencia a la producción, y el comercio con la economía, y al gobierno y la ley con la política. Entre los principales exponentes de la economía clásica inglesa tenemos al señor Adam Smith, que fue economista y filósofo. Sostiene que la conducta humana está impulsada naturalmente por las necesidades del ser humano. Plantea la necesidad de una ciencia especial a la economía política. También tenemos como representante a David Ricardo. Este menciona que la teoría del valor del trabajo muestra que el valor de la mercancía lo determina el trabajo necesario para producirla. También descubre que la contradicción entre las clases sociales se origina en la base de la ecoeconomía. Muestra que el valor lo determina el trabajo necesario para producir la mercancía y reafirma que el valor de las mercancías lo determina el trabajo para producirlas. También tenemos a William Petty, que es filósofo, médico, economista y estadístico. Utiliza la estadística para la medición del valor de los productos, basando en tiempo de trabajo. Afirma que el trabajo da valor a los productos y es uno de los primeros que estudia las relaciones entre población y economía. Un tema a resaltar es que Adam Smith y David Ricardo abordan la base de la plusvalía y esta radica en el aumento del valor de las cosas. William Petty estudia las cuestiones como el precio, el valor, el dinero, el trabajo y la agricultura. En resumen del tema, se trata sobre el valor de las cosas, como por ejemplo, entre más mano de obra tiene un trabajo, más alto será su valor. Hasta ahí únicamente, licenciado. Muchas gracias. Bueno. Tenemos entonces ahí dos cosas. Ellos hablan de varios postulados. Lo primero es el mercado natural. Cuando hablan del mercado natural, en este caso es Adam Smith, habla efectivamente de que el mercado se regula solo, que el mercado se rige solo. La intervención del Estado debe ser limitada, únicamente debe crear las bases y las condiciones y que la oferta y de la demanda son los reguladores de un mercado. Por eso ellos hablaban de la mano invisible. En cuanto a David Ricardo, un aporte que no lo dice ahí, que es las ventajas comparativas. ¿Qué significa las ventajas comparativas? Significa que un país debe de producir y debe de aprovechar las materias primas que pueda producir según la región donde se encuentre. Porque hay materias primas que se pueden producir en país A, pero no se pueden producir B. Entonces, eso es lo que le hace ser, eso es lo que le hace ser competitivo y eso es lo que le hace ganar una ventaja y poder obtener mayor riqueza. Por otro lado, hablan ellos que efectivamente entre más trabajo tenga entre más trabajo incorporado tenga un producto o una mercancía, eso significa que la mano de obra se especializa más, o es no necesariamente que sea más intensiva, sino que sea
más productiva, ¿verdad? Es la productividad del trabajo que se le llama. Entonces esto básicamente lo que conlleva es que a mayor precisión, eso hace la diferencia, eso hace que una característica de una mercancía sea distinta a otra, es por el tiempo de trabajo socialmente necesario que necesita para poderla producir. Y hay otro por ahí que no lo mencionan, que es Roberto Malthus. Roberto Malthus es también un inglés ya de los últimos dedos, que él aceptó todo lo que los otros hicieron, el aporte de William Petty al estudio estadístico, o sea, poder medir la economía, que es algo bien importante para saber si un país crece o no crece. Hablaba que había que poner un control, o había que poner una alerta sobre el crecimiento de la población y el crecimiento de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la producción crece menos que la población, ahí ya hay un problema, ¿verdad? Y en la vida y en la práctica se ha dado que hay más población que producción. Entonces, él genera un tipo de medidas bastante duras, ¿va? Pero que hoy por hoy se miran. Él decía que los ¿cómo se llama? Las guerras son necesarias para reducir población. Él decía que las pestes también son necesarias. Él hablaba del aborto, y son cosas que son esas prácticas restrictivas al crecimiento poblacional. ¿Por qué? Para que la producción alcanzara para todos los estados y para todos los planetas. Eso es lo que yo tendría que agregarle a ustedes. Entonces, no sé si nos vamos al grupo 9, por favor. Al siguiente grupo, creo que es el de José Víctor. Sí, buenas noches, licenciado. Es correcto. No sé si me escuchan. Sí, sí. Gracias, licenciado. En este caso, nosotros somos el grupo 9. Nos corresponde relación de la economía con otra ciencia. En este caso tenemos la economía y la filosofía. El ser humano forma parte del mundo material, y la filosofía estudia las leyes del desarrollo del universo, que comprende la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. En este orden, las ideas, hay dos planteamientos fisiológicos opuestos. El materialista parte del principio del carácter primario de la materia, de la existencia, y el secundario o derivado del pensamiento. Por otro lado, la visión idealista plantea un carácter primario de la idea y el secundario de la materia de la existencia. Ahora, con relación a la economía y la sociología estudia el conjunto de las relaciones sociales. La orientación ideológica de la economía está ligada a grupos sociales cuyas ideas son las que predominan en determinados periodos históricos. La interacción social, el comportamiento de los grupos, la movilización social, la estratificación, el examen de los diferentes niveles de organización y de cultura de la sociedad son aspectos sociológicos que interesan al análisis económico. La sociología enseña que el desarrollo de las fuerzas productivas genera un cambio en las relaciones sociales de producción. Son precisamente estas relaciones sociales de producción las que estudia la economía. Ahora, con relación a la economía y la historia, la economía se utiliza en gran medida de la historia, principalmente porque se necesita conocer la rápida transformación de la diferente civilización y apoyarse en la historia, no solamente para descubrir en ella el pasado, sino para comprender mejor el presente, anticipar el futuro. Estudiar historia es investigar las causas económicas de los sucesos sociales, y se requiere un examen del desenvolvimiento histórico de la sociedad. La economía y la política. La economía constituye el elemento primario que condiciona el tipo de relaciones políticas. La política es la expresión concentrada de la economía y tiene una influencia decisiva sobre ella. Se ha demostrado que los problemas económicos no solo resuelven por sí solos. Las transformaciones económicas están condicionadas por las decisiones políticas. Ahora, con relación a la economía y las ciencias jurídicas. Desde que surgió la economía ha estado muy asociada a lo jurídico. Nos hemos de preguntar dónde surgiría esta maravilla. Surgió de la antigua Grecia y nació como un cuerpo normativo, el cual se utilizaba
para administrar una hacienda. Los romanos hicieron una estructura de mecanismo jurídico para tener segura la propiedad. A continuación, nuestra compañera Natalia va a estar apoyando con la siguiente parte. Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, compañeros. Pues continuando con la presentación, el siguiente punto es la economía con la geografía. Y aquí nos indica que es una rama de la geografía humana que centra su estudio en la relación entre las dinámicas de producción y el consumo propias de la economía y los lugares geográficos en los que éstas tienen lugar. El siguiente punto, pues, es la economía con los métodos cuantitativos. Aquí nos indica que la economía tiene un límite muy estrecho entre sus relaciones con las ciencias exactas de las matemáticas, estadísticas y en lo general por los métodos cuantitativos. Y pues aquí nos indica que los métodos cuantitativos constituyen enormes herramientas en el análisis económico. La economía se alimenta de los registros estadísticos para comprobar las teorías ya elaboradas y poder establecer nuevas teorías. Las guías matemáticas tienen una utilidad bastante amplia para ilustrar debidamente el comportamiento de los fenómenos y las variables económicas. Otro punto importante es la economía y las relaciones internacionales. Y nos indica que las relaciones en la economía, en el intercambio de bienes y servicios, acá pues estos se dan o se tienen en un mercado de carácter internacional. Es decir, que toda mercadería tiene materiales que provienen de varios países y el flujo monetario en el mundo que se dirige hacia la apertura de las tecnologías y las empresas transnacionales. Se impulsan también las políticas de los diferentes países e internacionalización de patrones culturales, dando una globalización que genera vínculos internacionales. Y por último, tenemos el punto de la economía y las ciencias sociales, y aquí nos dice que desde que surgió la economía ha estado muy asociado a lo jurídico. Nos hemos de preguntar dónde surgía esta maravilla, y pues nos indica que surgió en la antigua Grecia, y nació como un cuerpo normativo, el cual se utiliza para administrar una hacienda, y los romanos hicieron una estructura de mecanismo jurídico para tener segura la propiedad. Pues aquí concluiríamos con nuestra presentación, y como indicó nuestro compañero anterior, pues somos el grupo número 9. Muchísimas gracias. Gracias, bien. Entonces, de acuerdo a la relación de la economía con esa ciencia, se dan cuenta ustedes que tiene que ver con todas. Porque realmente el hombre desde que comenzó desde que la economía nace, desde que el hombre se da cuenta de que no puede obtener todo lo que quiere. Entonces necesita planificar, necesita alimentar, necesita organización. Entonces ahí es donde empieza a surgir, ¿va? ¿Quién nutre de teorías, conceptos? La filosofía, ¿verdad? Cómo estudiar las sociedades en su momento, qué tiene que ver la historia, qué tiene que ver la estadística, qué tiene que ver la sociología. Todas tienen un aporte con la economía. O sea, el mundo, recuerden ustedes que gira sobre lo económico, y de ahí es donde se incrustan todas las demás ciencias, el derecho principalmente, que es para darle certeza, que es para resguardar lo que se conoce como propiedad privada, que desde el tiempo de los griegos se ha venido cuidando y se ha venido fortaleciendo. Muchas gracias. Grupo 10, por favor. Creo que son las conclusiones. Perdón, Lick, es que no sé si está el compañero que va a leer. No sé, si no va a tener que hacer, no sé. Buenas noches, licenciado y compañeros. Buenas noches. Les voy a dar lectura a lo de las conclusiones. Tema número 1, aportes teóricos de autores de la Edad Antigua al objeto de estudio de la economía. En estas civilizaciones se comienza a escribir acerca del cambio del comercio y de la economía. Grecia surge de la disolución de la comunidad tribal y se convierte en una de las principales civilizaciones antiguas. Consideraban natural la esclavitud y necesaria para el progreso de la sociedad. Aristóteles, Jenofonte y Platón indican que la esclavitud es un fenómeno natural en el que debe basarse la producción.
El Imperio Romano tuvo su origen en pequeñas comunidades agrícolas con muy escasos comercios. Sin embargo, produjeron una transición rápida a una estructura social más amplia y compleja. Tema 2, pensamiento económico en la época medieval. Durante el inicio del feudalismo dejó de existir la ideología esclavista y feudal. La aparición de la Iglesia cristiana que apareció en el periodo de Roma se convirtió en la heredera de la filosofía antigua. Transmitió pensamientos económicos a la sociedad feudal. La nueva clase de terratenientes feudales tenían el poder sobre la tierra y los campesinos. Los reyes confirmaron en la legislación las relaciones económicas, la nueva forma de propiedad. El rey de los francos, Carlomagno, fue unido al primer código de la Francia feudal. Fue el autor de las leyes llamadas capitulares. Cristianismo se observó abiertamente una oposición de lujo y riqueza. San Agustín se manifestó en contra de la actitud esclavista de despreciar el trabajo físico. Proclama el principio de la obediencia como la paz doméstica. Tema 3, el mercantilismo. Es la doctrina económica que refleja a los integrantes del capital comercial y constituye la base de la política mercantilista de los estados. Es el primer estudio teórico del régimen de la producción capitalista y considera la posesión de metales preciosos como signos característicos de riqueza. Tema 4, economía subjetiva. Es la ciencia que se encarga de satisfacer las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar. Estudia más a fondo al hombre o sujeto y sus necesidades para así poder satisfacerlas de manera óptima. Tema 5, la economía política clásica inglesa. En esta etapa económica surge el avance de realizar análisis a través de las estadísticas, se amplían las relaciones mercantiles y un extenso mercado interior. Se plantea la creación de una nueva ciencia, la cual sería la economía política. Se formula la teoría de renta diferencial y tras muchos aportes investigativos, la economía se convierte en una ciencia bien articulada. Tema 6, economía objetiva, la economía como ciencia social. Se conoce como un tipo de corriente que se caracteriza por juzgar los fenómenos económicos. Esta fue fundada por Carlos Marx y por Federico Engels. Se basa además en el concepto de valor trabajo, en donde indica el objeto en la cantidad de trabajo requerido para la obtención de los bienes materiales para la satisfacción de la humanidad. Tema 7, el origen del término economía. Es la ciencia que estudia los recursos de la creación de riqueza, distribución de bienes y necesidades humanas, siendo como tal el origen de tal o las primeras etapas se refieren a que por un lado estamos ligados a ella en la vida cotidiana desde las épocas en que el hombre tomaba piedras, palos y los alimentos como tal y como se los proporcionaba la naturaleza. El mar, la tierra, los cultivos, ya que como seres humanos hemos ido evolucionando, así como en cualquier actividad económica, el desarrollo está estrechamente vinculado a la utilización del patrimonio, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos. Tema 8, método de economía. Se divide en varias fases y entre ellas el conocimiento. Es el reflejo activo del mundo objetivo y de sus leyes en el cerebro humano. El cognicio consiste en la captación del objeto existente en el mundo exterior. La representación es la reproducción de lo percibido en la mente del sujeto. La inducción y la deducción, una vez obtenido un primer conocimiento originado en la realidad y comprobado en la práctica, es posible obtener otros a través de procedimientos mentales.
reconocimiento es la base de la metodología. Está conformado por el conjunto de operaciones a través de los cuales los hechos se describen. La inducción a partir de una serie de hechos particulares a juicios generales. La deducción consiste en partir conocimientos generales para inferir particulares. Tema 9, relación de la economía. Con otras ciencias nos permiten tener un fundamento para entender cómo funciona el mundo natural en el cual la sociedad se encuentra. En la filosofía dependerá de la visión que se tenga del mundo, en la sociología los comportamientos productivos, en la historia las causas de los sucesos sociales, en la política aspectos financieros y con la ciencia jurídica lograr la regulación de las leyes y el efectivo cumplimiento de ellas. La economía como ciencia es un reflejo de la realidad, por lo tanto, está ligada a la filosofía y a las ciencias sociales. El conocimiento de la geografía es importante para analizar los fenómenos económicos y a su vez los métodos cuantitativos ayudan en el análisis económico. El proceso económico genera las relaciones internacionales que contribuyen a mundializar. Estamos ahí, ¿verdad? Sí, Lick. Va, muy bien. Entonces ahora solo nos faltó un tema. Yo creo que fue el de la fisiocracia, creo yo, ¿verdad? Ese creo que estaba, ese estaba en la hoja de trabajo. Ese estaba en la hoja de trabajo, me recuerdo, para que ustedes terminen. A los coordinadores les mandé por ahí, les mandé un código. ¿Sí? Sí, licenciado, ya lo compartimos. Ese código es para que solo un coordinador de grupo va a hacer el archivo, va a poner ahí el trifoliar y va a poner la hoja de trabajo y va a poner van a adherir ahí la hoja de trabajo y van a comenzar a enviar sus tareas. O esperamos para subirlo con la hoja 2 la otra semana, porque yo voy a dar clase, yo doy clase el lunes ya de la unidad 2 y de una vez voy a dejar hoja de trabajo para que la vayamos llenando en el camino. Esa clase no me va a tomar más de 2 periodos para tener la unidad 2 y ya cubrimos para el primer examen parcial. Sí, estaría bien, Nick. Va, entonces acumulémosla con la hoja 2, por favor, para que subamos el archivo y ya tendríamos para nuestro primer parcial. Entonces, estaban muy bonitas. Ahí estaba viendo yo unos trifoliares. Qué bueno que agarraron la idea y esa es otra forma de una dinámica. Tienen que intercambiarse ustedes las tareas como grupos, que se manden esos trifoliares. Yo ya los escuché. Aquí tomé nota yo de algunas cuestiones, porque es parte para su evaluación, es parte de la evaluación del primer parcial y estos puntos que vamos a ir haciendo, todo esto va a ser calificado y les dije a ustedes que lo íbamos a cargar para el segundo parcial, que ese sí tiene 40, entonces a mí eso me da chance a mí de quitarle de 10 a 15 puntos dependiendo de todas las tareas que nosotros hagamos. Entonces, por favor, hacen el intercambio ahí entre grupos. Sí, Lauri. Licenciado, perdone, entonces hasta la segunda actividad subimos el trifoliar o solo sería la hoja 1 y la 2 que subimos después. Todo lo vamos a hacer después para que tengamos un solo archivo y ese va a ser nuestro repaso para el primer parcial. ¿Te parece? Ah, bueno, gracias, licenciado. Bye, les deseo feliz noche. Feliz noche, licenciado. Bueno, Feliz noche, licenciado. Feliz noche.